Si estás usando aloe vera para tu cabello, probablemente lo estés haciendo mal. Y no es porque el aloe no funcione, por algo tengo aquí mi matita en mi casa porque la verdad que tiene muchas propiedades para nuestro cabello, tiene vitaminas, tiene propiedades, tiene enzimas, tiene muchas cosas buenas, pero que si las utilizas mal pueden hacer el efecto contrario, pueden resecar tu pelo, lo pueden volver un poco pesado o simplemente no hacer nada. Y seamos honestos, ¿cuántas veces hemos utilizado remedios naturales con toda la fe del mundo, pero que al final no nos hacen nada y nuestro pelo sigue exactamente igual o peor? Así que te voy a enseñar cómo utilizar el aloe vera desde cero y te voy a contar 5 errores que puedes estar cometiendo que hace que esta matita tan linda y tan poderosa no te funcione. La voy a dejar aquí a un ladito porque me pesa un poquito. Mi nombre es Ingrid González y bienvenidos de nuevo a mi canal. Y si te gustan todas estas cositas para el cuidado del cabello, para nuestro bienestar, recuerda suscribirte para no perderte ningún video. Así que antes de mencionarte los errores, vamos a ver cómo preparar bien el aloe vera, porque si nos saltamos el primer paso, que es el más importante, pues ya todo el resto queda mal. Vuelvo con mi matita para explicarles esto. Igual si no tienen una mata en casa, no es necesario, pueden ir al supermercado a comprar la hojita y ya está. Pero por si la tienen, recuerden cortar la hojita desde la raíz, desde la base. Yo suelo cortar la última que está porque es la más grande y tiene más gel. Si corto estas de acá, pues en realidad están muy bebecitas todavía. Así que corto la primera que está en la base, que aquí en este caso sería esta, que es como la más gruesita y pues ya tendría más gel. Igual si tú vas al supermercado, mira una hojita que esté grandecita, que esté gordita, que esté gruesita, que tenga bastante gel por dentro. Así que después de comprar la hoja o de cortar tu hoja, la vas a poner verticalmente de un día para otro. Ya tú miras, dependiendo, la dejas en un botecito de agua. ¿Para qué? Para que escurra. Porque si la colocas verticalmente va a comenzar a salir un líquido amarillo que se llama aloína. Tú vas a comenzar a ver el agüita que se va colocando de color y este es un líquido que no quieres para tu pelo porque puede irritar, puede picar y es algo que nos va a dañar todo el tratamiento. Así que después de que verifiques que sale todo este líquido amarillito de la hoja, lo que vas a hacer es que vas a enjuagar toda la hojita y luego vas a cortar los bordecitos, esos bordecitos que son picantes, que tienen espinitas, los vas a cortar, vas a abrir la hoja y con una cuchara vas a sacar todo ese gel que tiene la hojita por dentro. Y aquí solo necesitamos la parte transparente, no vamos a necesitar esa parte amarilla ni pues la parte verdecita. Y ahora este gel transparente lo que vamos a hacer es que lo vamos a triturar con una cuchara o con un tenedor. Esa es una opción. La siguiente opción es meterlo a la licuadora y luego colarlo, porque si no lo cuelas pues van a quedar como unos residuos en el cabellito que vas a decir como esto que tengo acá, como liendritas, como algo raro ahí. Y también si lo licúas pues el beneficio es que va a quedar con mejor textura y se va a aplicar de una forma más uniforme en todo el cabello. La verdad, a mí me gustan las dos opciones, no tengo una favorita, lo he hecho por aquí, lo he hecho por allá y las dos pues igual cumplen la misma función y me encantan. Ahora sí, ¿cómo lo vamos a utilizar? Vamos a coger esto que licuamos o esto que trituramos y que volvimos gelcito y nos lo vamos a aplicar en el cabello, del cuero cabelludo hasta las puntas. Si tienes cabello grasoso o si eres muy sensible del cuero cabelludo, pues mejor de medios a puntas. Vamos a dejar actuar de 20 a 40 minutos dependiendo del tipo de cabello que tengas, pero normalmente es eso, como de 20 a 40, 60 minutos por mucho, pero igual si lo dejas 60 minutos pues he leído que la gente se lo deja esos minutos, pero yo como que soy más y después vas a lavar tu cabello con normalidad. Esa es una opción. La otra opción es que a esta mezcla le puedes añadir unas gotitas de aceite de coco o de aceite de tu preferencia. Lo vas a mezclar y lo vas a aplicar igualmente, como ya lo expliqué. Incluso le puedes agregar un poco de tu mascarilla y todo esto hace una hidratación más profunda. Esto le quita un poquito de frizz al cabello y mejora mucho las puntas. Ya que vimos cómo preparar bien nuestro aloe vera para el cabello, ahora sí vamos a ver los 5 errores que podemos estar cometiendo y que tenemos que prestarle mucha atención cuando vayamos a utilizar este maravilloso ingrediente natural. El error número 1 es no quitar la parte amarilla de la hoja, o sea, el primer paso que les expliqué
para preparar el gel. Este es el error que nadie ve, pero que se siente. Este líquido amarillo que dejamos escurriendo, que sale, la aloína, no la puedes aplicar directamente en nuestro cuero cabelludo, y si la dejamos, pues la estaríamos aplicando directamente en nuestro cuero cabelludo. Y esto puede causar picación, irritación, hace que el tratamiento no funcione, que no nos sirva. Si alguna vez hiciste el tratamiento de la aloe vera y sentiste que no te funcionó, que te resecó el pelo, que mejor dicho, pues puede ser probablemente por esto. Así que siempre quita la parte amarilla de la aloe vera. El error número 2 es usarlo solo y esperar resultados. Y aquí es donde muchas caen, porque sí, el aloe vera aporta hidratación, pero no mantiene esa hidratación. Así que al principio puede que el pelo se vea súper bien, se vea, mejor dicho, hidratado, se vea súper bonito y tú digas, uy, sí me funcionó, pero después pues va a perder eso y se va a volver seco. Así que hay que mantener esa hidratación, hay que ayudarle a la aloe vera. ¿Y por qué puede pasar esto? Porque no sellaste nada. O aplicas aloe vera y después una mascarilla, o aplicas el aloe vera con un aceite, o aplicas el aloe vera, te bañas normalmente, pero cierras el lavado, te sellas con un aceite, o en la ducha utilizas tu acondicionador. O sea, tienes que sellar este tratamiento. Es literalmente la diferencia entre que funcione o no. Es como tomar solo agua y no comer nada. No, tienes que compensar y hacer las dos. El error 3, dejarlo demasiado tiempo. Más tiempo no significa mejores resultados. No es que por dormir con el aloe vera, por dejarlo por horas, por mejor dicho dejarlo todo el día, te haga más. Puede dejar tu pelo pesado, sin brillo, difícil de manejar, así que lo ideal es dejarlo de 20 a 40 minutos. El error 4 es utilizarlo todos los días. Esto no es magia instantánea. El usarlo todos los días no va a hacer que tu pelo crezca más, que tu pelo cambie, mejor dicho, exageradamente porque lo estás utilizando todos los días, sino lo que va a hacer es que va a saturar tu cuero cabelludo. Así que la aplicación, mejor dicho, ideal es de 1 a 2 semanas. Hago así porque pues depende tú que estés buscando para tu pelo, porque el aloe vera es súper bueno para la hidratación. Aquí la clave no es exagerar, sino ser constante. El error número 5 es utilizarlo cuando tenemos el pelo sucio. Este error mata todo el efecto. Si tienes el cuero cabelludo sucio, con grasa, pues el aloe vera no va a hidratar, no va a penetrar profundamente, no va a hacer su trabajo. Es como tratar de hidratar la piel sucia, pues no es lo mismo que si sales del baño recién bañadito, duchadito, te aplicas tu cremita en los brazos. No es lo mismo porque ya tu piel está limpia y puedes recibir mejor toda esa hidratación que la crema nos aporta. Así que lo mejor es utilizarlo con el cabello limpio o con el cabello ligeramente húmedo, ya que ahí es donde va a hacer realmente su trabajo. Así que no, el aloe vera no es directamente el problema, sino puede que el problema sea en cómo estás utilizando el aloe vera, cómo lo estás preparando, si estás sacando este líquido que te dije, cómo le estás aplicando, la frecuencia y pues todo esto que ya mencioné anteriormente. Así que si lo hacemos bien, pues tu pelo va a responder de una forma adecuada y no es intentar cosas al azar, no es intentar cosas ahí, lo que vi por ahí, lo que esto y lo voy a hacer así y ya, sino si lo vamos a hacer, que lo hagamos bien y con intención. Déjame en los comentarios si ya has utilizado la aloe vera, si lo vas a hacer o qué otro ingrediente natural utilizas para tu cabello que nos puedas compartir. Recuerda suscribirte, darle like, compartir y hasta una próxima. Bye.